hoy reclama esa invasión y hoy tienen ese rencor hacia Israel. Pero todo esto es producto de su propia desobediencia del pueblo de Israel conforme a lo que Dios le había mandado. Cambio. Así es, mi hermano Beto, le puso mero al clavo. Así es. Israel, ¿cierto? Uno, ¿por qué el odio tanto así? Uno es porque desobedeció a la palabra de Dios, no le quiso hacer caso, y en tantos pasajes bíblicos, textos, vemos la desobediencia y la durez de cerviz que tenía el pueblo de Israel contra Dios. Y lo otro, porque mataron al Cristo de la gloria. Independientemente que en las profecías bíblicas, ¿cierto?, se sabía que Cristo tenía que venir a la tierra y tenía que morir por todos nuestros pecados. Aún así, los pueblos adyacentes, las naciones adyacentes, los que no entienden, ya le toman odio a eso por haber matado a un inocente o haber matado al Cristo de la gloria. Ahora, Jerusalén es un lugar repleto de gente, maloliente, extremadamente ruidoso, fue edificada, fue destruida, fue reconstruida más que cualquier otra ciudad, y hoy florece más que nunca. Aquí estamos hablando de Jerusalén. Actualmente tiene más de 5 millones de habitantes. Es más o menos como la capital de acá de mi país, somos más o menos como 5 millones, 6 millones de habitantes Santiago. Al contrario de las grandes ciudades del mundo, no es famosa por algún río que curse por ella, ni tiene un puerto que la conecte con las grandes rutas navieras del mundo. Está a muchos kilómetros del aeropuerto más cercano. No existe ninguna oficina central de ninguna organización mundial de gobierno ni institución, pero de todos modos sigue siendo el centro de la atención mundial. ¿Qué le parece, mi hermano? Jerusalén no es la gran belleza, al contrario, es como de cerca, ya por lo que se puede ver a través de los documentales, de las cosas, no tiene buena vista, muy agradable que digamos, pasa a ser una ciudad cualquiera, ya, como dije anteriormente, no tiene aeropuerto, no tiene puerto, ¿cierto?, donde desembarquen cruceros, grandes navieros, no, nada, al contrario, es una ciudad prácticamente, podríamos decir, insignificante. Pero, mis hermanos, de todos modos, sigue siendo el centro de la atención mundial. ¿Por qué? Pucha, si miramos a París, miramos a Londres, miramos a Nueva York, miramos Japón, las grandes estructuras, ¿cierto? El mismo Egipto tiene su belleza, su cultura, las pirámides, en fin, tanta cosa. El río Nilo que lo cruza, maravilloso. Pero ¿por qué Jerusalén, no teniendo nada, capta toda la mirada mundial en esa pequeña región? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que se está preparando en ese lugar? ¿Por qué todo el mundo gira alrededor de Jerusalén? Abro el comentario para seguir ya entrando desde lleno con el tema. Cambio. Bueno, hermano Daniel, estamos viendo que está declarado la palabra, hermano. Hermano, está declarado todos los acontecimientos y realmente es por la desobediencia del pueblo de Israel y bueno, rechazando la salvación, ¿no? Pero vemos que todo acontece porque hay un odio, ¿no? Hay odio hacia el pueblo de Israel por ser el pueblo escogido de Dios. Adelante, cambio. Eso es, mi hermano, por eso, por ser el pueblo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, por ser el pueblo, ¿cierto?, de Dios, y donde va a ser construido el tercer templo. Y donde también Jerusalén pondrá en pie, ¿cierto?, en el monte,
¿cierto? Ahí en Jerusalén. Ese es el foco de la atención mundial. Es por eso, un pedazo de tierra, ¿cierto? Un pueblo, ¿cierto? Que no tiene nada de maravilla, excepto que nació nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Es lo único, guías turísticas y todo que hace, que pasa por donde pasó Jesucristo y todo, pero más allá no es nada. Pero la atención mundial está puesto en eso. Usted dijo, mi hermano José Servín. A la verdad, muchos los que han ido para allá he escuchado comentarios de que en Jerusalén se respira un aire totalmente diferente a lo que es en otras ciudades. En Jerusalén hay algo especial, como le llaman el no sé qué. Hay un no sé qué en ese lugar que lo hace totalmente diferente a las otras ciudades, grandes ciudades de las naciones. Bueno, y sabemos que Jerusalén, ¿cierto?, es el centro mundial y la presencia de Dios reposa en ese lugar, en Jerusalén, pueblo escogido de Dios. Vamos a ver, ya entrando en materia, lo que dice Zacarías 12, 2, 3. Zacarías 2, 12, 2, 3. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se acaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Amén. Y hoy podemos ver, mis hermanos, alrededor de todo el mundo, usted prende la noticia, una noticia de Jerusalén, una noticia de Israel. En este último tiempo está saliendo mucho Israel, demasiado está saliendo Israel. ¿Por qué? Porque están todas las miradas puestas allá, porque algo va a ocurrir en ese lugar. Y Jerusalén es la piedra pesada de las naciones, como dice la palabra. ¿Ya? El que la tome va a ser despedazada la nación. A ella va a ser despedazada la nación. Y acerca de ¿cierto?, de la que va a ir a atacar a esa hermosa nación. Jerusalén es una piedra pesada. Dios predijo a través del profeta que en el tiempo del fin, ya lo que lo vimos ahí en Zacarías 12, 2, 3, es un problema para los que proyectan el nuevo orden mundial. No sabe con Palestina. ¿Sabía usted que antiguamente Israel se llamaba Palestina y que hoy es la Israel? Y se dice que Jesucristo nació en Palestina. O sea, nuestro Dios no es israelita, sino que palestino, porque en los límites de Palestina. ¿Saben qué hacer con Israel? ¿Ya? Los que proyectan el nuevo orden mundial están de una u otra forma tratar de extirpar, eliminar, borrar de la faz de la tierra a Israel. ¿Por qué? Porque es una piedra que molesta mucho en el zapato. Israel es una piedra muy pesada también, el que la quiera tomar. No saben qué hacer realmente con Israel. Saben que los 5 millones de judíos que moran allí no rendirán la soberanía a las Naciones Unidas, en este caso a la ONU, ni a Estados Unidos, ni a nadie, porque el dolor del holocausto aún está fresco en sus mentes. Israel jamás, nunca más volverá a salir al exilio. ¿Ya? ¿Por qué? Por el dolor marcado, por las cicatrices que aún tienen abiertas, ya, por lo que vivieron en el tiempo de Hitler, de los nazis. Ya, el holocausto que vivieron fueron terribles. Recordemos que ahí murieron más de 6 millones de judíos. Prácticamente toda la ciudad, mirando por mi país, toda la ciudad de Santiago, toda la capital de Santiago fue eliminada. ¿Se imaginan que toda la capital de Santiago fuera borrada, aniquilada, no quedara nadie? Siendo una ciudad grande, sería una ciudad fantasma. Es así la cantidad de gente que murió
en los campos de concentraciones nazis. Israel ya está definido y todo el mundo lo sabe, porque así lo decide el Dios de la profecía. Zacarías 12, 2, 3. El Señor, ¿cierto?, anunció a través de sus profetas que Israel se iba a ir al exilio. Partió primeramente, ¿cierto?, por los babilonios, primero por Egipto, después los babilonios, después los romanos, ya partió al exilio. Pero juró que iba a volver nuevamente a Israel, iba a concebir en un solo día. Y ahí vemos que en el 14 de mayo de 1948 Israel volvió a ser nación tan solo un día. La profecía sobre Jerusalén deja claro que la ciudad santa era el centro de la atención de los acontecimientos mundiales del tiempo del fin, y eso lo estamos viendo día a día. El conflicto israelí-árabe-palestino atraerá la atención cada vez más enfocada en Jerusalén. Ahora una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué creen y por qué tanta lucha de los árabes por tomar nuevamente Jerusalén? ¿Qué es lo que hay en Jerusalén que tanto pelean? ¿Por qué quieren a Jerusalén los árabes? Cambio. Bueno, al no haber respuesta, ¿por qué tanta tensión de los árabes por tratar de nuevamente reconquistar a Jerusalén? El motivo, mis hermanos, es porque en Jerusalén, ¿cierto?, está la mezquita de Omar. Y bajo de los cimientos, ¿cierto?, bajo de la mezquita de Omar están los cimientos del templo de David. El templo, ¿cierto?, el templo que va a ser reconstruido nuevamente. Entonces, para ello, los musulmanes, tomando la ciudad nuevamente, privaría a los judíos de montar el tercer templo. Ahora, el conflicto israelí y árabe-palestino atrae la atención cada vez más enfocada en Jerusalén. Todo irá encajando dentro de los marcos proféticos. Por eso tenemos que estar atentos a lo que vaya pasando en Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios en este tiempo. Parece que el escenario, los actores están listos para el drama final en que Israel será la llave. Israel es el centro geográfico del mundo. Todo ocurre en un espacio apenas de 14.5 kilómetros de ancho, ¿ya? Esto no es accidental, es un espacio que tiene, ya no es grande Israel. Las profecías se comenzarían a cumplir cuando Israel estuviera de regreso en su tierra, como lo está hoy. A partir de 1948 hacia abajo, ¿cierto?, todavía no estaban cumplidas, no partían las profecías finales, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía Israel estaba en el exilio. Pero a partir del 14 de mayo de 1948, el Señor echó a andar el reloj profético. En el momento que Israel volvió a ser nación, el reloj del Señor comenzó a girar nuevamente, acelerando cada tiempo, ¿cierto?, ante el fin. Ahora,